Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La Chapelle por Sol, la más interactiva. Muy buenas noches para todos y para todas. Nosotros una vez más aquí en su espacio, Las caras del autismo, comprometida con el sector de la discapacidad y agradecido de Dios, el Todopoderoso, que nos da esta oportunidad, y a Sol 106.5, la más interactiva, de llegar hasta ustedes a través de esto es dial, a través de la internet también, www.106.5. Hoy estamos con un programa buenísimo, señores, comprometido, y en un equipazo, porque hoy está John Way, está Sofía desde Miami, nos acompaña Esmeralda y nos acompaña Cristina. Estamos hoy full. Sofía, hola. Y ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, como bien dice Maritza, a través de Sol 105 FM, RCC Media. Es en vivo, back to back, como dicen los americanos. Nos vamos de un programa al otro. Hemos dicho y hemos copiado de manera positiva, porque siempre lo hacemos, el desahógate de nuestros compañeros, desahógate RD, pero aquí nos vamos a desahogar con la comunidad de la discapacidad. Gracias en cabina a Franklin, a todos, Maritza, a Wayne, a Esmeralda, a Cristina, y también ya veo por aquí en Zoom a la doctora Ana Silvestre Sosa, quien amablemente nos va a esperar, quizás no entiende un poco la temática del programa. Quiero que sepan que somos muchos, pero no nos vamos a pisar, pero el público aquí es el que manda, como dicen. 809-540-1065. Maritza, los demás números de teléfono para que la gente desde ya empiece a llamar. John. 1-833-610-1065 y buenas noches. Yo entro así siempre de 1-833-610-1065 de manera internacional y al 540-1065 de manera nacional. Buenas noches. Bienvenido, John. Hoy estaba de vacaciones, parece. Nos acompañan Esmeralda y Cristina. Buenas noches para ustedes. Hola, buenas noches, bendiciones país, bendiciones mundo. John, no podía hacer vacaciones, todavía no tienes un año. Cristina. Permiso. Buenas noches, familias y todo el que nos escucha que es sensible a la discapacidad. Buenas noches a todos. Buenas noches, de verdad. Sofía, cuéntame, ¿y tú en Miami? Bueno, ¿qué les cuento? Miren, yo he estado leyendo cosas muy interesantes aquí en la ciudad de Miami. Próximamente vamos a tener un encuentro, pero eso será el próximo sábado, lo digo este sábado, porque sabemos que este programa se escucha a nivel internacional gracias a pues la audiencia cautiva de RCC Media, que tiene una sintonía impresionante en todos los Estados Unidos. Entonces, el próximo jueves aquí hay una actividad en un parque que habla sobre precisamente la discapacidad, la salud en general. Me encanta porque se va a hablar no solo de autismo, sino de cómo incorporar a esa comunidad de discapacidad en general, todo tipo de condición en un solo evento en el Tropical Park. Ya les puse esa información en mis redes sociales, pero lo que me interesa saber, y es que sé que muchos de ustedes que siguen el programa, precisamente lo que vamos a hablar. Miren, hace unos 2 programas atrás o 3 que John Wayne estaba en el programa y no de vacaciones, hablábamos de un tema bastante delicado, y gracias a Esmeralda y a la doctora Silvestre por atender este llamado, y es cuando tenemos una persona que queremos con autismo, un diagnóstico ya, pero a la vez se conjuga o está mezclado con un tema de salud mental que puede ser bipolaridad, esquizofrenia, y eso no lo puede tratar o hablar cualquier persona. Así es. Los dejo a ustedes ahí. Así es. Hola. Ahí nos acompaña también, es cierto. Ven, preséntate. Dile tu nombre a nuestros radioescucha. Yo soy Alexa. Eres Alexa. Alexa. Bienvenida, muy bien, Alexa. Alexa es mi hija de 7 años y tiene la condición de autismo. Nada, vamos a presentar entonces la doctora Esmeralda. Sí, como decía Sofía, hablábamos de ese tema tan complejo que es el autismo combinado, vamos a llamar así, autismo con esquizofrenia, autismo con bipolaridad, y como no somos expertos
en la materia, pues quisimos tener aquí a una experta que es así, puede hablarnos y orientarnos de qué hacer y cómo manejar esto. Es la doctora Silvestre. Ya mucho en este caminar del autismo la conocen. La doctora Silvestre es especialista, ella es psiquiatra infanto-juvenil, especialista en esta materia, ayuda a las personas desde Rehabilitación Dominicana en el Santo Socorro y también el Centro Médico Gascue. Así que bienvenida, doctora, y mil gracias por recibir nuestra invitación. Claro, estamos para servir. Muchas gracias por la invitación y definitivamente un tema bastante interesante e importante tocar por la intención de cómo ubicar cada uno de los criterios que podemos tener diagnósticos para tener más luz en un diagnóstico como lo es el autismo, que ya de por sí es complejo, y cuando se agrega otra condición de salud mental que se vuelve aún más complejo. Así que muchas gracias por la invitación y esperamos ser de utilidad para poder dar esta orientación. Así es, gracias doctora por aceptarnos. Bueno, yo voy a iniciar como hacer romper el hielo. Cuando a nosotros se nos diagnostica como familia, Marixa le habla doctora, como familia de que tenemos la condición de autismo, pero también se nos dice, pero mira, viene acompañado de algo que se llama esquizofrenia, ¿qué se dice? Esquizofrenia. Exactamente. ¿Cómo manejar nosotros desde la familia esos dos diagnósticos que de por sí suenan pesados, pero tenemos que lidiar con ellos? Sobre todo a propósito de que estamos en el mes de la salud mental, pero ese duelo debe ser durísimo. ¿Cómo se debe diagnosticar primero? Porque yo entiendo que también la manera en que se da el diagnóstico es también impactante en la forma en que uno lo recibe, para luego uno empezar a andar en ese camino que ya es transcurrir de todo el día a día de la familia. Claro, lo primero que tendríamos que hablar es de los síntomas característicos, más que cómo recibir el diagnóstico, que obviamente es realmente bastante chocante y neutralizante escuchar. No es una buena noticia, pudiéramos decir, que tenemos un niño con autismo y también con esquizofrenia, porque ambos diagnósticos, como sabemos, son de curso crónico, no se van a desmontar. Lo único que sí va a haber una diferencia en un diagnóstico temprano, y obviamente ya cuando estamos a lo mejor confundiendo, que tiene que ser una de las intenciones de esta intervención, poder tener esclarecido que no solo tenemos un niño con autismo, sino que también tenemos una comorbilidad agregada, que en este caso sería de lo que vamos a hablar hoy, de la esquizofrenia. Entonces tendríamos que ver como padres, a lo mejor, si estamos muy solamente, bueno, ¿es autismo o tiene otra cosa? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Tendríamos que pensar que los síntomas característicos de la esquizofrenia incluyen pues un abanico de disfunciones. Ya de por sí el autismo no tiene sus disfunciones dependiendo del grado que tengamos. La esquizofrenia entonces viene a agravar ese amplio abanico de disfunciones cognitivas y emocionales. Una de las cosas que vamos a ver alterada en una esquizofrenia es la percepción, el pensamiento, vamos a decir alteraciones en el pensamiento concreto del paciente, o sea, va a estar distorsionado, y ahí es donde vamos a empezar a ver entonces delirios o ideas delirantes. ¿Qué es este paciente que va a tener? Que me están persiguiendo, que me quieren hacer daño, que puede tener una interpretación aún más errada de la que ya tiene, en donde su lenguaje y la comunicación y el comportamiento que tiene se van a ver aún más, vamos a decir, ampliamente más discapacitantes. Entonces se va a ver el paciente más anhedónico de lo que está, una voluntad, una motivación e incluso una atención ya aún más comprometida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que no van a ser con autismo y esquizofrenia, sino que es una cuestión que se va a poder ver más. Vamos a decir que el diagnóstico de autismo lo tenemos entre 16, 18 meses, ya lo vamos viendo. Antes de los 5 años ya tenemos que tener un diagnóstico como tal de un paciente autista. En el caso de la esquizofrenia no es tan tempranamente, es algo más allá de la adolescencia, las que más tienen un inicio más temprano, y la vida adulta.
Entonces ya íbamos viendo que si tenemos un paciente, no es que me dijeron la esquizofrenia primero y luego el autismo. El autismo como parte tiene que estar siempre primero en el diagnóstico y luego el agregado entonces de esquizofrenia. Vamos a tener estas ideas persecutorias, la persona puede sentirse molesta, engañada. De por sí el pensamiento literal de los autistas lo hace a veces no entendernos, eso tenemos que tenerlo en cuenta para no como no estar, se solapan muchos de los síntomas, esa es la verdad. Pero la persona con autismo, por su parte, puede mostrar una actitud de desconfianza o un prejuicio social, pudiéramos decir, que puede confundirse con paranoia, pero que en realidad son consecuencias de sus déficits en el procesamiento, que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, de por sí, va a haber alteraciones en el mundo social de ese paciente, alucinaciones. Sabemos que los niños con autismo pueden tener alucinaciones que van a saber la diferencia entre estoy jugando, ¿no? O estoy alucinando. Entonces, cuando hay unas alucinaciones que lo vemos en la consulta, de por sí es una voz molestosa, es una voz que no es esta alucinación que de por sí ellos tienen por un juego interno, ¿no? Sino por una cuestión que ya viene a agregarse y que resulta en una dificultad en ese procesamiento que tienen de sus ideas, en donde vamos a ver claramente que les resulta en inquietud. Entonces, bueno, va a haber doctora, si me permite, una preguntita. Hay un pequeño ruido que cuando estamos en el Zoom parece que se cuela, pero ya vamos a hacer unas cuantas preguntas, porque recordemos que esto es un programa de radio, me encantaría, porque es un tema que poca gente, escuchamos perros ladrando y todo. Bueno, señores, esto es un programa en vivo, no se preocupen, es parte de estar en vivo. Vamos a concentrarnos, como decimos, las personas que sabemos que trabajamos dentro de la comunidad del espectro autista. Me encantaría que hiciéramos este intercambio tipo ping-pong, donde le hacemos preguntas a usted nos contesta, porque poco que mucho todos tenemos hijos con la condición de autismo y todos los presentes trabajamos con la comunidad, como bien usted sabe, si no tanto Wayne, Maritza y todos, y sé que hay muchos casos, y el público que escucha a través de Sol 106.5 lo queremos invitar. Miren, yo sé que de esto no se habla en Latinoamérica, o sea, de por sí el que tiene autismo está loco, según la gente. Imagínense, autismo, esquizofrenia y bipolaridad, que poca gente sabe diagnosticar de manera correcta, como bien dice la doctora. Entonces, este es el espacio, señores, que nos escuchan y nos ven a través del app, a través de www.sol, o sea, porque esto se ve en televisión también, es importante que tengamos eso en cuenta. Si usted está escuchando o está viendo y usted nunca ha podido hablar de que cree, usted quizás lo cree, quizás se lo han dicho, o tiene ya un diagnóstico de que tiene un ser querido con autismo, con algún trastorno de esquizofrenia u otro combinado, este es el momento para usted llamarnos y preguntar. Yo tengo experiencias personales, pero voy a dejar que en el estudio quizás le hagan algunas preguntas y regreso. Me encanta, quería hacer este comentario porque a veces la gente escucha, se asusta, pero en este programa no. Nosotros no tenemos temor de hablar de estos temas, como por ejemplo el sexo, que lo vamos a tener que tener próximamente, sexo y autismo, que de eso no se habla, pero hoy día es esquizofrenia y quizás bipolaridad y otros, que sería muy importante que el público sepa que nuestros teléfonos y nuestro corazón están para ustedes y aquí no juzgamos a nadie. Sí, una pregunta, doctora. ¿Qué tan riesgoso o qué detonante podemos tener cuando tenemos un diagnóstico de un niño que por ser autismo leve, el padre se queda tranquilo en casa y dice no necesita terapia porque es leve? Y se queda con ese niño toda la vida ahí, que es leve, no lo lleva nunca a terapia, no está intervenido. ¿Qué puede desarrollar ese niño ya en la adolescencia y en el trayecto de su vida? Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el autismo no es lineal. O sea, usted puede tener ahora una condición, por eso ya se habla de espectro como tal. Y obviamente en función de las necesidades que tiene el paciente, pues entonces se habla de gravedad.
Pero eso es una pregunta tan importante porque me toca ver a pacientes que han llegado a la universidad con un autismo leve, en donde los padres han tenido el diagnóstico y lo han ocultado por el estigma o porque supuestamente esto va a repercutir en las decisiones que toma el paciente en lo adelante, y luego llegar a la consulta por un trastorno de ansiedad comórbido importante, en donde no va a tener la misma integración social que tiene el resto de sus compañeros. Entonces, si usted se queda con porque es leve y porque está logrando, de acuerdo al nivel de desarrollo en su casa, sin tener las intervenciones propias por las etapas que tiene el niño, entonces es posible o es más probable que desarrolle una comorbilidad. De por sí, el hecho de tener autismo es una ventana de probabilidades para el resto de las enfermedades mentales, que va a depender. Por ejemplo, hoy estamos hablando de bipolaridad, y en un 30% de los pacientes con autismo van a desarrollar un trastorno de estado de ánimo bipolar. Hay muchos factores que lo tendríamos que tener en cuenta, ¿verdad? Como es la misma herencia, estas cosas. Si tiene un familiar que es bipolar, tiene más probabilidades de desarrollar un trastorno bipolar. Entonces, siendo puntual a tu pregunta, ningún paciente que tiene diagnóstico de autismo debe tomarlo como, bueno, siempre será leve o nunca tendrá una disfunción, porque el hecho de tener autismo lo hace vulnerable en diferentes proporciones a desarrollar otras enfermedades mentales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y hacer lo que corresponde en las edades de desarrollo que corresponden. Y apoyando un poquito eso que usted dice, doctora, un placer, Cristina Mena, psicóloga de este lado. El ambiente familiar, el contexto social inmediato del niño y esos patrones conductuales que se dan en la familia van también a influir de manera directa en la manera como el niño evoluciona ante su condición particular. O sea, todos esos componentes sociales, familiares y la misma falta de información de la familia cuando tiene el diagnóstico y la manera de cómo lo enfrenta van a ser determinantes de la evolución que va a tener esa condición de salud mental en el niño o la niña. Recuerden que pueden llamarnos al 809-540-1065 si tienen alguna pregunta, alguna duda del tema que estamos tratando hoy, o si tienen alguna experiencia. En este caso, yo tengo todas las alertas prendidas escuchando, porque mi niña, al ser pequeña, uno empieza a ver el manismo, la meditación, que a veces ella se desconecta, y yo estoy pensando, ¿habrá una esquizofrenia? Ahora, yo tengo como toda yo estoy escuchando y estoy preocupado aquí, analizando lo que yo veo en la casa. O sea, sí. Voy ayudándote primero para que tengas la calma. Sí, lo siguiente es saber. Doctora, permisito, le pido que se quede con la pregunta, que tenemos una llamadita en línea. Deme un minutico, por favor. Ok. Sí, buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo? Buenas, salud. Sí, buenas noches. Sí, mire, no sé si ustedes se dieron cuenta que en el paso anterior ellos hablaron como que hoy esta fecha es un día como que se instauró como día del gago, algo así. No sé si ustedes se dieron cuenta como que ellos hablaron de ese asunto, que creo que la UNESCO o la ONU, para ver si ustedes hacen una referencia a eso, y también que me hablen un poco sobre lo que es un NER, o sea, lo que dice un NER. ¿Un NER? Sí, que si es una condición o qué es. Sí, de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque me decían así. Dígame, doctor. Tenemos dos preguntas, entonces, la de nuestro radio escucha y la de Wayne. Claro. Lo primero es que tenemos que ver, yo decía ahorita de la edad de inicio de la esquizofrenia. De por sí hay una personalidad premórbida en el 1% de la población, que es en el que se desarrolla la esquizofrenia. No es tan común para como que tengas la calma, que coexista la esquizofrenia y el autismo.
porque de por sí en la población general es de un 1%, sí se duplica en el hecho de los pacientes autistas. Es más frecuente que tenga bipolaridad, que al fin y al cabo es una enfermedad menos discapacitante que la esquizofrenia, porque de por sí nuestros pacientes tienen dificultades en todo lo socioemocional, ¿verdad? En la reciprocidad. Ya tener una esquizofrenia hace que eso sea más dificultoso. Este aplanamiento afectivo que hay y todo este desorden en el contenido y en las ideas formales de pensamiento lo hacen que tenga realmente un pronóstico complejo, pero no es tan frecuente en relación a tener otros trastornos de enfermedad mental en el propio autismo, o sea, en relación a la esquizofrenia. Tenemos que estar pendientes porque un diagnóstico a tiempo, ¿verdad? Y una intervención a tiempo hará una diferencia. Hay muchos medicamentos y que de hecho ya los pacientes autistas podemos usar en ellos y también en el hecho de que tengan esquizofrenia. O sea que puede mucho cambiar el pronóstico, la intervención temprana del paciente, como en todo. Ahí va a estar la diferencia. Relación, perdón. Ahí va a estar la diferencia en el diagnóstico a tiempo, digamos. A tiempo, y también tener esto en cuenta de que no la puedes ver jugando a ella sola y hablando sola, ¿verdad? Que es el soliloquio que vemos en nuestros pacientes autistas, que necesariamente no va a ser el soliloquio que tiene un paciente con esquizofrenia, porque en el caso del paciente con esquizofrenia es por las alteraciones perceptivas que hay o alucinaciones, que el paciente con autismo sí puede hacer una diferencia. Esas voces no me dejan tranquilo, no son las voces comunes o regulares que tienen ante un juego o ante una dificultad que para integrarse, sino es ya como una alteración en este contenido de pensamiento. Ahí hacemos la diferencia. Mientras la vea jugando y disfrutando de ese juego con ella misma de alguna manera, que nosotros lo vamos conociendo, ¿verdad? Cuando es una cuestión que están disfrutando y cuando es algo que ya le está atormentando. Ahí es donde tenemos que ver si realmente está siendo un síntoma que se está agregando o que nos está haciendo considerar algún tipo de alteración, ¿verdad? Como esta que estamos hablando de la esquizofrenia, o es algo que ya el paciente tenía de base. Okay. Pero la esquizofrenia no suele aparecer en la etapa temprana. Eso es después de los... Tenemos para que tengan en cuenta, por favor. ¿En qué momento puede darse cuenta entonces la familia o tomar en cuenta que está pasando algún cambio con nuestro paciente y que debe llamarnos la atención? O sea, ¿qué debemos tomar entonces en cuenta y a qué edad? Como usted dice que no se detecta tan temprano, pero ¿hay alguna diferencia? Claro. ¿Hay algo que yo pueda ver y decir, ok, aquí hay algo que está pasando raro, como decimos los dominicanos? Claro que sí. Una de las cosas de la que estamos diciendo, raro, lo primero es la edad que me estabas diciendo. La edad, no, por debajo de los 6 años es muy difícil que haya una esquizofrenia de inicio temprano en el autismo. Okay. Claro, hay sus excepciones, ¿verdad? Sí, claro. Pero es después de los 18 años, entre los 18 años en adelante es que vamos a ver que puede darse o puede aparecer una esquizofrenia. Okay. Claro, como en todo, puede haber un inicio temprano a partir de los 13 años, pero lo usual, para que nos podamos entender, es a partir de los 18 años. ¿Cuándo nos tenemos que poner en alerta? Bueno, a ver, doctora, permítame intervenir aquí porque tengo un caso interesante de un grupo de padres que teníamos presencial en la ciudad de Miami. Digo, teníamos a través de Un Paso a la Vez. Esta servidora trabajaba antes de la pandemia presencial con un grupo de padres aquí en la ciudad de Miami, Florida. Y tenemos el caso, digo tenemos porque conozco al niño José y a su familia. Y José presentó este cuadro a los 11 años. Yeah. Es impresionante porque aunque uno lee y aunque uno quiere educarse e informarse como hacemos en este programa, a mí como madre, a mí como persona, vivir de cerca o convivir con la madre, con el padre, con el hermano, totalmente funcional dentro de típico, y tener a José, un niño hermoso, cariñoso, supremamente inteligente, cuando tenía presente estos episodios de esquizofrenia,
era muy violento, era no violento físicamente, quiero aclarar esto, era violento para mí y para todos, ver cómo se transformaba y cómo en la inocencia de esa edad, por eso me quiero que sepa que la gente puede decir, no, pero ¿cómo que nada más hasta los 18? Hay excepciones, como dijo la doctora, y por eso traigo a colación este caso. Y me tocó ver como él decía, yo estoy escuchando voces, me están hablando, y voy a decir esto y quiero que lo pongan bien, escuche bien, suba el volumen de la radio o de donde sea, porque esto hay que hablarlo. El niño decía, tía, Sofía, mamá, ese señor, el señor malo, dice que me mate. Ay, Dios mío. Que me mate, tía. Entonces es muy difícil para un padre que de por sí tiene en su hogar y un cuidador la situación de autismo, ver cómo de repente estos monstruos de estas enfermedades se asoman y con estos rostros de inocencia, sumado que tú sabes que ni siquiera saben lo que están diciendo para tú controlarlo. Fueron momentos muy difíciles, la familia lo manejó aquí en el estado de la Florida, lo medicaban, lo veían psiquiatras, pero definitivamente esto es un tema que merece hablar más que la vida entera, porque si el autismo de por sí es complejo, imagínense estas cosas, ni me pregunten cómo lo calmábamos, no me pregunten cómo tratábamos de decirle que el señor malo no tenía derecho a hablarle, y momentos de crisis que vivimos, entre otros. Y aprovechando a Sofía, mi mamá también fue diagnosticada en el año 2011 con esquizofrenia, una persona estereotípica, y nosotros también como familia vivimos esos episodios suicidas. Mi mamá salía corriendo. La esquizofrenia es terrible como enfermedad, entonces no me imagino el escenario sumado a la condición, porque como decía, mi mamá era una persona totalmente funcional. Actualmente toma quetiapina, que la doctora no me va a dejar mentir de qué tipo de medicamento es, y otros medicamentos más, y hemos superado esto hasta con electrochoque. O sea que a nivel emocional, sé que de que la esquizofrenia no se habla mucho. Yo nunca había hablado de esto tampoco. Pero quiero que sepan que todo el que tenga un familiar en este tipo de situación, lo mejor es estar en manos de psiquiatras. Yo le agradezco a todos los psiquiatras que intervinieron mi madre y que lo detectemos a tiempo. Sería lo más factible, más en personas con autismo. Sí, así claro. Es, John. Creo la doctora, podrá secundarme en eso, que una persona con la condición de autismo, un niño en este caso, lo más importante es que aunque no necesite la medicación, pero sí lleve esas visitas regulares, por lo menos una vez al año, esa visita con el psiquiatra. Eso no debe faltar, porque es mejor llevarlo y que el psiquiatra le dé el seguimiento y no necesite ninguna medicación, y cualquier cosa se puede detectar a tiempo, no esperar que sea tarde. Así es, vamos a recordar que estamos conversando aquí con la doctora ¿cómo es el nombre? Silvestre, doctora Silvestre. Este tema tan importante que es el autismo acompañado de otras condiciones, otras enfermedades. Y estamos en el 809-540-1065 y en la línea internacional 1-833-610-1065. Doctora, un radio escucha llamó y hizo la pregunta, ¿qué es un NER? No le escuchamos. Está muteado. Sí. Okay, no, sí, ¿me escuchas? Sí. Ahora sí. Ok, perdón. Decía que a veces los mismos NERS, porque no tienen un diagnóstico a tiempo, son nuestros pacientes autistas que tienen una capacidad intelectual por encima del promedio, que los hay, ¿verdad? Muy funcionales en muchos aspectos, pero que no han sido diagnosticados, porque el NERS común es aquel que tiene un coeficiente intelectual, ¿verdad? También por encima del promedio, y que por esa coeficiente intelectual que tiene, pues a veces se le hace difícil adaptarse a su grupo de desarrollo.
En sentido general, yo creo que en el caso de nuestros pacientes autistas, que es lo que tenemos que relacionar y tocar, a veces por el mismo hecho, como parte de su autismo, aunque tengan una capacidad intelectual, que esta pregunta pudiera ir relacionada con la anterior, ¿verdad? Como cuando llegan a la universidad, pues son leves y que qué hacemos con ellos, ¿verdad? Porque tienen un nivel adaptativo bastante funcional. Pues entonces, en el caso de nuestros pacientes con autismo, esta vigilancia para el tratamiento o el entrenamiento en habilidades sociales, que es muy importante en ellos para que puedan empalmar, porque a veces el hecho de ser tan inteligentes, recuerdo uno de mis pacientitos en particular, el profesor lo dejó un ratito con su clase, justamente dijo, venme dándole clase, y él estaba explicando algunos conceptos y de repente encontró un revuelo porque el paciente con autismo estaba diciendo, no puedo comprender, ¿cómo es que usted no entiende en algo tan simple? Entonces, trayéndolo, como un vaso de agua. Porque son todos, ¿no? Yo digo que un nerd es un Asperger sin diagnóstico. Es lo que estoy comentando, que a pesar de la funcionalidad no diagnosticado, ese se debería ser el resumen. Sí, es de eso justo lo que estoy hablando, porque lo vemos, ¿verdad? Y la razón por la que va a consultar, ¿verdad? Es por esta dificultad que tiene para poder empalmar dentro de su grupo, y aparte de la inteligencia que tiene, ¿no? Pero no poder empatizar, porque para ellos las cosas son así de literales y así de francas, y a veces la franqueza lo mete en problemas, ¿no? Entonces, esta cuestión tenemos que tenerla en cuenta, porque sí, por este nivel de inteligencia a lo mejor no fue diagnosticado en edades más tempranas, pero pues es parte de lo que acaba de decir el compañero, es un Asperger en la antigua clasificación no diagnosticado, pero que necesita definitivamente tener un entrenamiento en habilidades sociales, porque sufre mucho, de verdad sufre mucho al no tener un diagnóstico y al estar como disgregados de lo socialmente hablando. Doctora, mire, nosotros tenemos una situación que se está dando de manera cotidiana y común en la consulta psicológica. Nosotros tenemos un tema cultural y social, el tema religioso. Esta misma semana yo recibí una madre con una chica diagnosticada, medicada por psiquiatría. Ella me dijo, esos medicamentos se los regalo porque yo decidí que mi hija no lo va a tomar. Una chica con idea suicida, peligro. Entonces sería bueno este escenario que usted nos ilustrara. Yo creo en la intervención multidisciplinar. Yo entiendo que mi rol de psicóloga llega a un punto y el psiquiatra tiene otro, y por lo general si llega un paciente medicado, yo inmediatamente lo refiero a su médico de cabecera, a su psiquiatra, y más cuando viene con una patología de esa naturaleza. Oriéntanos un poco al respecto, doctora. Claro. Antes que las doctoras, porque ambas son doctores, yo me voy a meter la cuchara como el pueblo. Alerta pueblo. Esto lo hemos hablado en el programa, miren. Primero se habla en la ignorancia, desde la ignorancia, porque para eso existen estos programas, para educar. Pero a veces tenemos que dejar de ser científicos, vámonos para el pueblo a ver si nos llaman. Sí. Y dicen, ese muchacho está loco, nada más porque tiene autismo. Error, autismo es una condición, pero no se la vamos a explicar porque el programa dura apenas media hora más. Peor aún lo que acaba de decir la psicóloga en cabina, cuando metemos la religión fanática. Esto hay que ponerle así, plano, llano, esto no hay que darle mucha vuelta. Donde te dice alguien, sea católico, sea judío, sea cristiano, religiones fanáticos, como el fanático de la pelota y el soccer o fútbol, pero que se van al extremo, pasan dos cosas. Primero te dicen, o que te le van a hacer un exorcismo a tu hijo, porque es el demonio que tiene. Ojo, y eso no sabe, estamos hablando de autismo, usted... Allá en otro programa hablé de otra cosa, pero dicen, ese lo que tiene es el demonio y vamos a hacerle un exorcismo. Error. Número 2. Están en las iglesias de todas las denominaciones fanáticas, no estoy hablando de las normales, donde lo que van a hacer es que te van a decir que viene un milagro y que te van a curar tu muchacho y que no tiene nada. Sí, error, sí, no, padres, padres, no sean tan ignorantes en el amor, porque eso se llama ignorancia desde el amor, de creer, porque es que la palabra de Dios, llámese como usted lo quiera llamar, dice, ayúdate que yo te ayudaré.
Me voy a ir a la Biblia, al Corán. Ayúdate, que yo te ayudaré. Dios no te dijo, quédate ahí, que te voy a ir a resolver el problema, sea con uno que te haga un exorcismo, con la psiquiatra, con el psicólogo. Usted tiene que buscar información y ayudarse. Dicho eso, el escenario para las expertas. Gracias. Gracias. Doctora, le escuchamos. Gracias. Eso es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso y complejo. Considero que lo necesitaba. Porque yo a veces pienso que para todo está bien medicar, porque esta discusión no la tuviéramos si fuera un tumor, si fuera asma, si fuera cualquier otra condición, pero cuando se habla de la salud mental, todo el mundo recibe milagros y todo el mundo quiere dejar la medicación. Como que si eso fuese, vamos a decir la solución. Al final de cuentas, estamos hablando de ciencia, porque de lo contrario, ¿verdad? Fuera el brujo o quien sea que pudiera intervenir en esto. No vamos a estudiar para decirle una cosa por otra. El detalle es que al abandonar la medicación, lo que hacemos es agravar o empeorar el pronóstico, que ya de por sí tiene una condición como la esquizofrenia. Acabamos de poner un ejemplo, el que estaba poniendo la licenciada desde La Chapelle, ¿verdad? Donde un niño con condiciones, o sea, sufren. ¿Cómo lo vas a poner? Le vas a quitar la medicación y vas a proveer a tu niño de la protección de hacerse daño, porque hayas recibido un milagro. Bueno, cerciórese de que el milagro sea completo, para que entonces después no tengamos un problema. Aquí, claro, para que no tengamos un problema. Un minutito, doctora, por favor, perdón que le interrumpa. Sí, buenas noches, estás en las caras del autismo. Hola. Sí, buenas noches. Una corrección nada más. Que ¿En qué versículo parte de la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré? No lo dice. Es no un dicho popular. Así. No lo dice así. No, de una manera lo dice. De ninguna manera dice eso. Es un dicho popular, usted ha dicho que eso lo dice en la Biblia, eso es un dicho popular. Sí, pero la palabra de Dios dice que la mano diligente será prosperada. Exacto. Eso sí. Miren, ahora le agradezco al que escucha, pero no me venga a coger los minutos del tiempo del programa, a venirme con religiosidad. Me disculpan, pero la palabra de Dios es la que dice que usted no se va a quedar sentado esperando un milagro, como lo quiera decir, la Reina Valera, el Corán, la versión nueva, la versión vieja, punto. Aquí yo voy a decir algo porque le voy a decir algo, me permiten algo. Sí. Si llaman al programa para meterme en religión y política, más allá de lo que es una realidad, porque si usted no vive en el autismo y no le han dicho que le van a hacer un exorcismo a su hijo, a mí no me venga a decir que la palabra de Dios nada, la palabra de Dios es la de Dios. Lo que quiero que sepan es que si usted que llamó tiene un caso y conoce el autismo, venga y hable con la familia, que sufrimos ver familias que dejan de diagnosticar a sus hijos correctamente, que dejan de buscarle ayuda porque hay un irresponsable en una iglesia que le dice que Dios le va a hacer un milagro, o que peor aún le van a hacer un exorcismo. Eso sí es una irresponsabilidad. Que yo soy un ignorante de la palabra, perfecto, pero no me coge el programa para eso. Y eso es así, Sofía. Yo tengo la lucha con varios padres y siendo yo cristiana, ustedes saben que yo soy cristiana, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Tengo la irresponsabilidad de muchos padres y de personas que se dicen llamar pastores, que le dicen a esos padres, no lleve a tu hijo a terapia, que con las oraciones es suficiente. Eso no es así. Tengo muchos padres que no llevan a sus hijos a las terapias por esto, entonces sabemos que eso existe y que vivimos esto a diario, lo sabemos. Sí. Y que sabemos que es cultural también, porque tenemos aquí el fanatismo como una bandera en todos los ámbitos. Pero no, y desde que le tocan la Biblia o la pelota se alteran. No, señor, si usted no sabe de autismo, señores, hágame el favor. Jesús, que fue Jesús, puedo hablar desde la palabra. Cuando convirtió el agua en vino, mandó a llenar las jarras de agua. Él no llenó jarras de agua para convertirla en vino. O sea que la gente tuvo que hacer su parte para que Jesús haga milagros.
Así que si usted quiere que Jesús haga un milagro en su vida, llene las jarras de agua o busque los pescados y los panes para que Él lo multiplique. Sea diligente. Sea diligente, porque Jesús hace milagros de esa forma. Él dice, Él no dijo, voy a llenar las jarras de agua, llénenme las jarras de agua y yo la convertiré en vino. Así que vaya a su consulta, vaya a su terapeuta, vaya a su psiquiatra, vaya a su neurólogo, haga las diligencias que Jesús hará el milagro. Y hablé desde la religión. Déjame preguntarle algo, perdón, porque esto de la salud mental le pica a la gente. Olvidémonos ya de la religión. Sí. Cuando un cristiano católico, ateo, judío, budista, le duele la muela y se lo está llevando el mismo diablo. Odontólogo. ¿Dónde es que va? A su odontólogo, porque la ciencia... Ese mismo pastor, padre, cura, rabino, que está inventando vaina, le duele el corazón y le da un infarto. ¿Para dónde es que cogen? Es para el hospital. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Sí, entonces, ¿cuál es el relajo y la falta de conversación con la salud mental? Esto ni siquiera tiene que ver con religión, tiene que ver con la falta de respeto a una condición tan seria como el autismo. Y a mí me duele. Me duele. Y con el negocio que se ha querido hacer con eso. De hecho, hubo un grupo ahí que en periodo de marzo, abril, hicieron un maratón con esto, llamando, tu hijo tiene autismo, ven que lo liberamos. Y estaban cobrando nada más y nada menos que $100 por hacer esto. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? En Instagram y Facebook. Instagram y Facebook, pues eso fue. Y hacían el milagro por redes. Sí. Wow, doctora. Y dicen que los locos no estamos aquí afuera. Imagínense usted. Mira, yo quiero poder aprovechar para la gente que sí tiene la intención de aprender y hacer esta puntualización. Usted quiere el milagro, yo lo entiendo, yo creo en los milagros, pero yo sí creo también que a Dios orando y con el mazo dando, en el aspecto de que yo tengo que hacer lo que corresponde para que mi hijo tenga lo que necesita. Y bueno, y si en el camino pues se disipan los síntomas y ya no veo que nada, entonces ahí bajo una supervisión, porque no siempre el paciente tiene que estar medicado, porque no siempre hay una obligatoriedad en que reciba un tratamiento farmacológico, ¿no? Sino de intervención, no siempre. Pero eso no lo va a decidir usted, por favor. Hágalo como usted lo hace, como cuando le diagnostican hipertensión o cuando le diagnostican una prediabetes, en el que usted lleva sus controles y es el médico quien decide. Haga eso, por favor. Si usted hace eso, estamos bien, y usted creyendo en su milagro, y yo le voy a decir, no, sí, y voy a hacer... vamos por ahí. Y yo doy fe y testimonio de que de verdad, porque lo hemos visto niños que realmente evolucionan de una manera que dejan de cumplir criterios y se vuelven autismo en la antigua clasificación atípicos, donde no cumplen ya criterios, pero hay que ver todo lo que ese padre tuvo que hacer, todas las intervenciones que tuvo que tener para lograr ese nivel de funcionabilidad. Entonces, vamos a tener esto en cuenta, de que sí, que queremos ayudar, de que si tiene una idea suicida, no podemos decirle que no va a necesitar medicamentos, lo necesita, lo requiere, es parte de lo que se desequilibró en su bioquímicamente en su cerebro, y que necesitamos acoplar para que ese paciente logre funcionar. Porque es muy duro usted escuchar un radio en su cabeza diciéndole cosas e irse a capela porque usted cree que se le va a quitar. ¿Sabe por qué, doctora? ¿Sabe por qué me preocupa? Me perdonan los compañeros de estudio. Miren, en las Naciones Unidas, cuando yo he tenido el placer de acudir, me encantaría que muchos psicólogos y psiquiatras vinieran al foro que se da el 2 de abril. Una de las grandes problemáticas, y que va en aumento, y ustedes lo saben, pero el público que nos está escuchando no, a nivel mundial, la gente a veces hay que darle por estadística, es el autismo ligado a suicidio, y no solo por esquizofrenia u otras condiciones, precisamente por la desesperación por factores culturales, religiosos y hasta políticos, culturales incluidos. Entonces, este tema, lo que estamos tratando de decirle a ustedes, padres, es que independientemente tienen que buscar ayuda. Por ejemplo, yo tengo un hermano que no era con autismo, y así como John Wayne dio
un testimonio que te lo agradezco, porque hablar de demencia no es fácil o de cualquier condición. Mi hermano se suicidó, entonces yo tengo una doble misión. Mi hermano ni era autista, pero lamentablemente quizás nosotros como familia no pudimos ver a tiempo algunas cosas. Entonces, cuando voy un día a las Naciones Unidas y me hablan que la gran tasa o la tasa que va en aumento dentro de las tantas cosas que tenemos que trabajar en el autismo es temas de salud mental y suicidio, desde el paciente o hijo o hija hasta la propia familia que se desespera. Sí. Porque uno puede generar un estrés postraumático también, basado en tanta presión. No atendido, por cierto. Esto va a ser otro programa con ustedes dos. Doctora, ustedes las dos y Cristina no se van a librar. Sofía, perdóname, tenemos una llamadita, Sofía, dame un segundito. Sí, buenas noches, ¿estás en las caras del autismo? Sí, buenas, salud. Sí, buenas noches, a su orden. Sí, miren, eso que ustedes comentan ahorita, miren, es parecido, por ejemplo, porque yo creo en Dios, pero, por ejemplo, si yo quiero buscar un empleo, yo le pido a Dios que me ayude, pero no es que el empleo me llega solo a mi casa. O sea, yo tengo que salir, o sea, que ir a la calle, hacer la diligencia de que me den el empleo. Porque Dios me va a ayudar, pero no es que me va a llegar a mi casa. Entonces, de igual modo, si yo estoy enfermo, yo le pido a Dios que me ayude, pero tengo que ir al médico. Así es, gracias por su aporte. Gracias. Doctora, perdón, Sofía, tú termina la idea. Yo tengo una pregunta a la doctora. Yo quería agregar algo con referente a la para no desviarnos de lo que es la psiquiatría y los medicamentos. Mi niña, Lisbeth, famosa Lisbeth, también tiene epilepsia. La epilepsia es ella toma Temperatur, que es vaporato de magnesio, creo que es la... sí, así es, vaporato de magnesio. Vaporato de magnesio. Entonces, nosotros en irresponsabilidad, en algún momento, mal asesorados, dejamos de darle el medicamento por un tema. Y Lisbeth tuvo una involución. Eso es terrible. Una involución. Entonces, estas son experiencias que yo comparto para que sepan que los medicamentos relacionados a la salud mental, recetados, como el vaporato de magnesio, evitan que Lisbeth tenga convulsiones. Y la epilepsia, que eso me lo dijo un médico, el neuropediatra, sí. Dice, gracias a Dios, tu niña tiene eso en el 2020, no en el 92, porque en el 92 la gente caía en la calle convulsionando y se asociaba a temas religiosos. La epilepsia. Hoy en día la epilepsia, con una pastillita que andan los epilépticos o con un jarabe en caso de los niños, puede hasta desaparecer con el tiempo. Esto es una enfermedad. Debe haber una disciplina. Debe haber una disciplina medicada para que desaparezca la epilepsia. Me corrige, doctora, porque usted sabe que yo lo que soy es rapero. No sé si usted sabía eso. Y un padre pero un padre que está tratando de explicar que la salud mental y los medicamentos psiquiátricos o de salud mental son bastante importantes en la vida de una persona. Ayúdame, sí, claro. Eso que dices, eso de que dices de la comorbilidad, todo paciente que tiene autismo, que sabemos que está dentro del rango de los trastornos del neurodesarrollo, en donde entra también la epilepsia, puede tener alguna otra comorbilidad dentro de ese mismo desarrollo, de ese mismo trastorno del neurodesarrollo. Entonces, el hecho de tener epilepsia en algunos pacientes hace que se vea incrementada la sintomatología conductual, porque si te das cuenta, no siempre el paciente va a convulsionar. Hay instrumentos, estudios de neuroimagen, de electroencefalografía que nos ayudan a ver eso y a monitorizar eso. Cuando definitivamente tenemos esta comorbilidad y desatendemos, entonces tenemos más probabilidad de que sí, el paciente se agrave. Y es un único cerebro. O sea, este cerebro que tenemos que cuidarlo de estas alteraciones o estos paroxismos, que es lo que como se ve en los electroencefalogramas para diagnosticar la epilepsia, va a hacer que el niño tenga otras disfunciones.
porque sí, el hecho de que tenga esta alteración en otras partes del desarrollo, dígase conducta, dígase el propio aprendizaje, al final de cuentas es un cerebro que no está generando de la misma manera en que tendría que generar si no le damos, si le damos el medicamento y si no se lo damos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Doctora, una pregunta. Para el caso ya de la familia, ¿cómo podemos entonces tratar a la familia que ha sido diagnosticada a los fines de que no solamente es el paciente que está sufriendo, también estamos sufriendo todos en la casa? ¿Cómo podemos manejar eso y qué consejo le podemos dar en esos últimos minutos que nos queda? Porque si bien es cierto que es un miembro de la familia, pero al final todos estamos envueltos en el proceso. Claro. Lo cierto es que lo primero es tener en cuenta que ya hay un grupo de personas, como decía el rapero, ¿verdad? de que pues en el 92 no tenemos las mismas herramientas y recursos que tenemos ahora. Eso es maravilloso, porque ya tenemos medicamentos para ayudar en la esquizofrenia, que fue lo que nos quedamos, ¿verdad? En la bipolaridad, en la depresión dentro del mismo autismo. O sea, ya tenemos tratamiento para poder ayudar y mejorar esa disfunción del paciente. Entonces, a veces el padre tiene este duelo y lo que nosotros le decimos a los pacientes, entréganos a tu hijo para que nosotros podamos ayudarle y trátate tú. Porque hay veces que estamos tan afanados detrás de nuestros hijos, porque debo decir que yo también tengo un hijo con autismo. Estamos tan... Sí. Usted no entiende perfectamente a todo lo que estamos aquí. Claro, fue lo que me tocó. A mí me tocó después de ser psiquiatra infanto-juvenil. Entonces, es lo que nos toca y lo entiendo a la perfección. Entonces, a veces tenemos que atendernos nosotros porque hay un duelo, finalmente se pierde un hijo, el que ideamos en nuestra mente, el que creíamos que íbamos a tener, y lo que realmente tenemos de otra forma, lo vamos como entendiendo y lo vamos aceptando, y eso es un proceso. Pero lo que ese proceso se da, hay veces que no estamos viendo como corresponde, es otra persona que nos tiene que ayudar. Por eso es tan importante la intervención del terapeuta familiar para ayudar a la familia a comprender el diagnóstico y atender a esa familia que está en ese duelo y a veces también deprimido, para que entonces su hijo pueda tener la mejor regulación de su padre, pueda tener la mejor intervención de los terapeutas y todos nos ayudemos. Esa sería la recomendación. Sí, también hay algo muy importante que se da muy a menudo, tanto en algunos terapeutas como en las escuelas, que le dicen a los padres cuando el niño está medicado, ese niño no necesita medicación. Y también cuando el niño no está medicado, el terapeuta y en la escuela le dicen a los padres, ese niño necesita medicación. Debemos ser un poquito más éticos y simplemente recomendarle al padre la visita al neurólogo, al psiquiatra o donde sea, pero ni el profesor ni el psicólogo están en capacidad de recomendar medicación o no, porque no están autorizados para ello. Esa es la ruta correcta. Realmente se debe remitir al pediatra de línea y que el pediatra tome la ruta de abordaje, si es psiquiatría, neurología, porque los psicólogos no estamos para recomendar. Sí podemos darle lo que son los grupos de apoyo para padres, las ruedas terapéuticas comunitarias que están dando muchos resultados, grupos de padres que hasta en grupos de WhatsApp se apoyan mutuamente, se dan sus experiencias. Y nosotros como fundación pues tenemos también esa rueda terapéutica una vez al mes para padres que tengan niños y niñas con la condición, para que ahí puedan expresarse, porque la doctora me corrobora con eso, cuando la boca calla, el cuerpo habla, y a veces se reprime tanto ese duelo, se reprime las informaciones que estoy manejando a lo interno de mi hogar, las presiones sociales que recibo, que la familia
cuando tienen la oportunidad de hablarlo entre ellas, se sienten fortalecidas y se apoyan y eso se mejora y libera. Sí, hay un libera un poco ese sí, dolor. hay un desahogo saludable. Sí. Claro, como corresponde. Yo creo que los padres tienen que saber eso, que ellos tienen que atenderse y tienen que buscar estas comunidades para que le ayuden. Y leer también, porque hay muchos libros que nos ayudan de qué hacer en algunos casos que existen esas recomendaciones ahí en esas ruedas de padres, en esas comunidades que están ahí para de alguna manera liberar un poco la presión que se tiene antes de recibir un diagnóstico como lo es el autismo. Bueno, el programa se está acabando, no antes que nos lleven al aire. Es peor. Sofía, yo quiero dar una información breve, y esto es con referente, hay un llamado público en las redes para el 31 de octubre, que es las vistas públicas de la ley de autismo en el Congreso Nacional. Ahí mismo en la sala del Congreso, la comisión bicameral, tanto de los senadores y los diputados, en este caso será el Senado, va a recibir propuestas abiertas en el Senado con referente a la ley de autismo que se está sometiendo actualmente. Todas las personas de la comunidad que quieran aportar a esta ley o esto va a ser público en el Senado a las 9 de la mañana. Luego pasaría de nuevo a la comisión y luego al Ejecutivo. Quería dar esa información, es pública. Ok, te ayudo un poquito. A las 9 de la mañana, pero quien lleva propuesta a las 8:30 debe estar allá para tomar su turno. Quiero felicitar al Congreso de la República Dominicana por hacer esto público y abierto, porque la ley de autismo hay muchos que la han querido utilizar como un trofeo para sus campañas políticas y sus intereses personales. Así que felicito, incluidas las asociaciones sin fines de lucro. Yo en este caso voy a sacar mi cuchara y ni siquiera me voy a acercar, porque esa ley que yo ayudé por ahí anda rodando, pero esto no es un nombre y un apellido. Felicito en este momento, y ojalá lo hagan así, que después no tenga yo que decir otra cosa, para que se haga pública, para que todo el que quiera aportar ideas lo haga y que no se lleve el premio mayor del autismo y en una ley el que lo vaya a mal usar. Gracias a la doctora Ana Silvestre, gracias Cristina, gracias Wayne, gracias Maritza, pero sobre todo gracias a nuestros hijos con autismo. Y Esmeralda, gracias a nuestros hijos. Lío. Gracias. ¿Saben por qué? Comprometer a la doctora para que vuelva en una próxima ocasión. Sí, doctora, ya sabe. El tema, doctora, usted sabe que esto es suyo y más que ella forma parte de la comunidad. Sí, exacto. Doctora, señores, pero ¿dónde podemos localizar a la doctora Silvestre? Bueno, en principio lo dijeron en el Centro Médico Vasco. Yo también estoy en rehabilitación y en el Santo Socorro, que es un hospital. Estamos ahí para servir. Aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Muchísimas gracias. Santo Domingo, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos escuchan. Gracias, Franklin, por regalarnos estos 3 minutos. Gracias a RCC Media. Señores, vuelvo y repito, gracias a nuestros hijos con autismo, porque por ustedes este programa existe. Que Dios los bendiga. Será hasta una próxima entrega en Las Caras del Autismo en Sol 106.5 FM. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook,